Bueno, voy a grabar ahora para a ver si compartimos esto también con los otros. Estás en Maryland. Ah, ya. No estás viajando de repente, que me acuerdo que alguna vez viajaste a ver a tus hijos a Nueva Zelanda. ¿A dónde era? A ver mis nuevos nietos, Nueva Ni- Zelanda. Eso. Ah, tengo buena memoria. Qué bueno. Qué bien. Bueno, qué bueno verte. ¿Y cómo estás tú, Andrés? Bien, bien, de maravilla, sintiendo el efecto de todo esto que estamos haciendo, de la formación de Kundalini, de este retiro, de la membresía, maravilloso. Qué bueno, qué bueno. Ya ahí está, has estado haciendo hartas prácticas, creo, ¿no? Sí, es verdad, porque me tocó reiniciar en el día 36 mi cuarentena, pero tú reconoces que todo es perfecto y todo es porque se necesitaba hacer de esa manera y necesitaba más días con Satkriya. Así es, lo mismo me pasó a mí. La historia tú la escuchaste. Tal cual. Sí, qué bueno. Hola Daniela, qué bueno verte por aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. ¿Te pudiste sumar a la meditación de hoy o la estás haciendo en desfase? No, ¿Sí? yo estoy conectada contigo, pues con ustedes siempre en los espacios. Lo único es que la estoy haciendo 2 veces al día, entonces estoy integrando en la práctica que mandas como escrita, la estoy integrando durante todo el día para que tenga como coherencia, porque si no siento que es como en la mañana una cosa y en la tarde otra. Entonces, la práctica Sí. es diaria. Qué bueno. Gracias por sumarte aquí. ¿Cómo estás, Caro? ¿Cómo va todo? Está concentrada la Caro. A ver, vamos a la siguiente. Fátima, Satnam, ¿cómo estás? Muy bien, feliz, feliz de verlos, qué lindo. Bueno, ahí, Caro, ¿cómo estás tú? ¿Todo bien? ¿Escuchas? Caro, probando, probando. Tacna, buenas noches. Sí. Ahí más o menos hasta se escucha medio entrecortado de ratos, pero bien contenta de verlo. La verdad que realmente hoy pensaba justo en cuándo nos íbamos a juntar, la verdad que me quedé re contenta cuando propusiste esto. Feliz de estar acompañándolos y compartiendo acá con ustedes de vuelta. Contenta, muy contenta, la verdad. Qué bueno, sí. Qué bueno, me alegro que se hayan sumado y a último minuto. En verdad tenía ganas de hacer esto. No era parte del plan del proceso que habíamos diseñado, pero yo si tuviera el tiempo y la capacidad de poder juntarme a conversar con ustedes y con todo el mundo todo el tiempo, lo haría. Pero sentí que era bueno que nos juntáramos un ratito, conversar, a conocernos, también intercambiar un poquito a lo mejor las experiencias. Por ahí veo a Rocío también. No sé si Rocío estás aquí escuchando. Estás sin Hola, ¿me cámara. escuchas? Te escucha, sí. Hola, hola. Bueno, te escuchamos. Sí. ¿Me escuchas ahí? Sí, sí. Estoy con un problema de salud, entonces estoy acostada y no No te preocupes. puedo, un problema en la columna. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Qué bueno que te animaste aquí y a entrar. Y mira, yo sé que, bueno, ya venimos de una meditación. Algunos de ustedes, sobre todo los que están estudiando la formación de maestro de Kundalini Yoga, están con un régimen más estricto aún de práctica. Pero quería robarles unos minutitos para hacer una práctica que nos va a ayudar a generar un poquito de vitalidad, aclarar la mente. Es bien sencilla y quizás no la han hecho nunca, incluso quienes nos han acompañado harto. Es un truco bien pequeño de un pranayama. Los voy a invitar a juntar las manos así, como si estuviéramos dándonos la mano a nosotros mismos. Y la vamos a llevar frente al corazón, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es bien sencillo. Vamos a inhalar por la boca en tres sorbos. Digamos que en tres segmentos podría ser. Vamos a inhalar 3 veces y vamos a tratar de llenarnos de aire. Ahora, el juego va a estar en que cada vez que inhalemos vamos a apretar las manos.
Ya, o sea, voy a inhalar, al mismo tiempo aprieto y suelto. ¿Ya? Entonces van a hacer 3 apretes en 3 inhalaciones, ¿se entiende? Y luego vamos a exhalar por la nariz. Una exhalación completa, no exageradamente fuerte, pero que haya una intención y que se active ahí los 2 fosas nasales. Entonces vamos a hacer... Entonces va a ser 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos a estar apretando. Lo vamos a hacer 2, 3 minutos y de ahí vamos a cerrarlo y yo los guío en el cierre. ¿Les parece? Entonces, tírense hacia el cielo, pónganse en postura de meditación, cierren los ojos, sientan sus manos juntas, llévenlas ahí frente al pecho, alineen el mentón hacia adentro, si pueden, junten, lleven los ojos al punto en el entrecejo. Te invito a exhalar y comienza. Mantén ese ritmo, 3 inhalaciones por boca, apretando las manos en cada inhalación, apretando, soltando, apretando, soltando, apretando, soltando, exhalando por nariz. Mantén un ritmo constante. Que el apriete sea fuerte. Luego la última exhalación, ahora inhala profundo. Suspende el aire adentro. Aprieta bien tus manos, mantén ese cierre con fuerza, apretando las palmas, aplica cierre y raíz. Contrae el piso pélvico, elévalo, punto umbilical adentro y ahora comprime todo el cuerpo, todos los músculos del cuerpo. Que tiemble. Contrae, contrae.
contrae, todo, cara, rostro, espalda, glúteos, piernas, orejas, todo, todo, sigue, sigue, sigue. Abre la boca y exhala con poder. Inhala, mantente ahí, vuelve a inhalar, llénate de aire, suspende el aire adentro, vuelve a apretar las manos, cierre de raíz y comprime todos los músculos del cuerpo, todo, 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 todo lo que pueda. Comprime, comprime, comprime. Quédate, quédate, quédate. Sostén el aire adentro, quédate ahí. Sigue apretando, apretando, contrae, contrae. Abre la boca, exhala con fuerza. Última vez. Inhala, llénate de aire, suspende el aire adentro, aprieta las manos, contrae el piso pélvico, cierre de raíz y comprime todo el cuerpo. Vamos, con fuerza. Última vez. Aprieta, aprieta todos los músculos del rostro, del cuerpo, de los brazos, la espalda, el abdomen, el pecho, los glúteos, las piernas, los muslos, los dedos, todo, todo. Sigue, 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 sigue. Un poco más, un poco más, un poco más. Abre la boca, exhala. Relaja los brazos. Quédate con los ojos cerrados y siente por un momento. Por nariz toma una lenta y consciente y profunda inhalación. Retén el aire por un momento. Y lentamente exhala. Relaja la respiración. Y poco a poco comienza a ir regresando al espacio y abriendo tus ojos. Yo lo necesitaba. Un poquito de energía, vitalidad, ¿no es cierto? Este ejercicio que acabamos de hacer de pranayama, si lo repites hace 3 ciclos, es bien potente, ¿ya? Ayuda al sistema inmunológico y a traer mayor vitalidad. ¿Quién se siente un poquito más despierto, quizá un poquito más alineado con esto? ¿Sí? ¿Se sintió un poco un cambio? Mira, les voy a explicar un poco la ciencia detrás de lo que acabamos de hacer, que además si practican Kundalini Yoga o en general si tuvieran prácticas de pranayama, esto es algo que comúnmente se utiliza. Cuando nosotros empezamos a generar patrones de respiración, todos los patrones, sobre todo la respiración segmentada, tiene un reflejo psicológico y del sistema nervioso. ¿Ya? Esto algunos de ustedes me lo han escuchado hablar harto. Aquí en la zona atrás de la garganta hay una zona, un punto nervioso que recibe una señal. Yo siempre hago el ejercicio, en este caso estábamos inhalando en segmentos. Cuando exhalamos en segmentos, y la inhalación y la exhalación son dos mundos muy distintos. Sin embargo, la segmentación en general produce un efecto relajante a nivel del sistema nervioso en general, ¿ya? Ahora, cuando estamos sumando este movimiento, haciendo presión, estamos forzando y mandando una señal al sistema para que la energía se vaya concentrando en la zona del pecho, hombro, ¿ya? Y esta zona es la zona donde guardamos reservas de prana, ¿ya? Es donde podemos ir guardando o estimulando la acumulación de energía pránica en ciertas zonas específicas, también tiene que ver con una cavidad específica de la espalda. Entonces, ¿por qué muchas veces, bueno, no muchas veces, pero algunas crillas que nosotros hacemos esto de inhalar, sostener y apretar? Bueno, una cosa que esto quizás incluso quienes están estudiando la formación de Kundalini Yoga, a veces los profesores no lo cuentan, no sé si va a ser el caso en para ustedes, pero cuando uno hace pranayama y luego hace inhalaciones y retenciones, ya sea adentro, con el aire adentro y el aire afuera, eso tiene un efecto bien, bien específico de hacer que el cuerpo lleve la oxigenación que has provocado a la célula.
¿ya? Entonces esa es una de las razones por las cuales muchas veces hacemos retenciones de aire, ¿ya? Porque de otra manera cuesta que el cuerpo haga ese proceso de llevar la oxigenación hacia las fibras, hacia las células, hacia los músculos. Entonces las retenciones tienen ese efecto. Y es aún mucho más poderoso cuando apretamos el cuerpo, porque esa oxigenación que de alguna manera está un poco en la sangre, ya en 3 minutos la sangre se empieza a oxigenar bastante bien, al comprimir, los músculos chupan. Entonces estamos, no, estamos trabajando el prana, lo estamos llevando de una cierta manera y luego lo estamos repartiendo por el cuerpo. Entonces estos apretes son súper buenos, súper saludables, ¿ya? Y eso ayuda a que las células, el sistema nervioso, el sistema inmunológico reciba como una lluvia de nueva energía y vitalidad, ¿ya? Así que, eh, por si acaso, para que sepan por qué lo hacemos, ¿ya? Y la importancia de apretar bien también, y de quedarse ahí, quedarse ahí. Bueno, eh, quería abrirles a ustedes un poco también el espacio para que cuenten cómo les ha ido en estos 6 días de esta meditación. Eh, ¿qué, qué les ha pasado? ¿Lo bueno, lo malo, lo desafiante, lo desafiante? ¿Les ha costado concentrarse? Yo sí me imagino que a muchos de ustedes, porque esto es típico, ¿ah? Les ha costado un montón mantener el cierre de raíz ahí. Y de hecho, si lo aprietan, como que sienten que se distraen o algo así, como que hay toda una lucha interna en sostener. ¿A quién le ha pasado eso? Que le ha sido como desafiante mantener ahí el cierre de raíz, la concentración, ¿no es cierto? Bueno, está súper bien, es normal, y es normal aún si has practicado mucho yoga aplicando este tipo de tecnología. En Kundalini lo ocupamos harto. Es normal, pero es súper saludable que lo hagan, porque ¿qué he visto yo? Que muchas veces cuando enseñamos este tipo de prácticas que incluyen, que no son muy habituales, estar meditando con todo eso apretado, como se siente difícil y a veces incómodo sostenerlo, muchas personas dicen, no sé, no lo voy a hacer, me voy a quedar con el canto del mantra, está súper lindo, igual me siento bien, voy a tratar de hacer la respiración, y lo entiendo, yo también he estado ahí, ¿ya? Pero también he visto cómo el que uno se esfuerce en tratar de hacerlo, aunque se te suelte, se te olvide, te moleste, te sientas incómodo mientras lo estás haciendo, he visto el resultado que tiene después. Es muy distinto hacer estos 11 minutos aplicando bien el cierre de raíz y sosteniéndolo debidamente que no hacerlo. Es muchísima la diferencia. No sé si han hecho el ejercicio, ¿ya? O les pasó, que se dieron cuenta que un día estuvieron medio flojitos y dijeron, no, ya no lo voy a hacer tanto, me canso, es incómodo, yo quiero pasarlo bien en la meditación y esto me está incomodando, y terminaron, se sintieron relativamente bien, y otro día llegaron acá y dijeron, lo voy a hacer. Y se pusieron ahí bien, bien apretaditos, manteniendo, y después terminaron y sintieron un efecto muy distinto. No sé si les pasó o les ha pasado, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que es súper, súper importante aplicar bien los detalles técnicos. Todo suma, ¿ya? Todo detallito es importante. Ahora, entendiendo que a veces no tenemos la habilidad, no la hemos desarrollado, no tenemos la musculatura, no tenemos la concentración, está bien que nos perdamos en el camino. Y es común. O sea, es bien difícil que alguien, aunque son 11 minutos, que en teoría para una práctica de Kundalini es poco, eh, es bien difícil estar 11 minutos concentrado, perfecto, con los ojos acá, conectándose con Dios y cantando y recitando con amor devocional en cada célula de tu cuerpo, vibrando a Dios, el amor. No sé si alguien puede estar 11 minutos, logrado estar 11 minutos en ese éxtasis de experiencia. Es desafiante, pero la práctica y la constancia es la que hace al maestro. Y en la medida que vamos sosteniéndola, te va haciendo cada vez más fácil llegar a ese lugar. Entonces, quería preguntarles a ustedes ¿cómo les ha ido? ¿Quién quisiera compartir? Pueden hacer preguntas de cualquier tipo en torno a todos estos temas de meditación, a lo que estamos viviendo, cosas que le hayan pasado, que lo relacionen con esto. Sí, Daniela, gracias por romper el hielo.
De nada. Bueno, les cuento. Pues me pareció súper completo porque, por ejemplo, para mí no había encontrado como un espacio donde el tema de la narrativa, porque yo vengo como de ese mundo de la narrativa, de la experiencia, del ritual, tuviera un, ¿sabes? Como el centro y que nos fuera llevando como en ese journey, en ese viaje. Eh, por ejemplo, para mí, en temas de prácticas somáticas, que es lo que también he hecho mucho, cuando tenemos una referencia, cuando cerramos la raíz, es también una referencia de esos estados de seguridad que queremos crear, ¿no? Entonces, en relaciones, pareja, en absolutamente todo lo que necesitamos, intentamos construir seguridad primero en nosotros, ¿no? En la raíz. Y tener esa referencia en el cuerpo y que uno mismo pueda crear eso es lo que te permite construir tu propia seguridad. Entonces, digamos que complementando un poco lo que decías, creo que no solamente digamos que es un tema energético, racional, sino que también es un tema psicosomático, que nos permite, digamos que yo ya tener, digamos que esa referencia de, ok, cómo funciona esto acá que yo puedo sostener, ¿no? Creo que eso por lo menos a mí me pasó, digamos que lo que más me cuesta es al principio me di cuenta que yo cuando respiro me cuesta mucho, eh, no sé cómo se dice, como hinchar el abdomen, respirar, me cuesta mucho porque siento que lo hago al revés. Entonces Sí. voy más lento que ustedes a veces porque me cuesta como entrar en esa concentración y cuando tengo que contraer digamos que ya la parte del ombligo para soltar, digamos que eso lo hago al revés finalmente, entonces me cuesta un poco centrarme como en esa práctica. Y ya en temas, digamos, de cómo me he sentido, yo les comentaba como que el primer día estaba en esa, digamos que en esta conciencia de que quiero sostener ahora y precisamente es lo que te estaba contando. Ya después, digamos que el segundo o tercer día empecé a sentir mucha incomodidad, especialmente en el cuerpo, mucha incomodidad. El tercer día casi no puedo terminarlo, era demasiado incómodo en mi cuerpo. Siento todavía que se me rompe la espalda en la parte derecha, o sea, literal, me duele mucho. Y yo hago meditación todos los días, pero no sé, con esta práctica siento que se me abre la espalda atrás y que se me va a romper. Y especialmente en la parte, solo como en la parte derecha. No sé si tiene un poco que ver. Que por eso quería también preguntarte sobre eso. Pero generalmente me siento centrada, como clara. Y también me he sentido lo que te comentaba el primer día, como entre clara, pero hay un sentimiento de como si estuviera dejando algo atrás, Mm, como nostalgia, pero nostalgia buena, mm. como cuando estás avanzando, no sé, ese es como el sentimiento en general. Gracias, Daniela. Gracias por compartir todo eso. Eh, bueno, yo, hay hartos detalles en una práctica como esta que invitan a varias cosas a suceder en uno. Yo no puedo, yo lo único que puedo decir es que yo por alguna razón resoné mucho con Kundalini Yoga y una de las cosas que más me gusta de Kundalini Yoga son los mantras en general. Eh, Me he metido en el tema de mantras, no soy un cantante, pero hago el esfuerzo. Eh, y ciertamente hay algo bien especial en los mantras de Kundalini Yoga que funcionan eh, energética y geométricamente distinto a los mantras típicos que estamos acostumbrados, por ejemplo, en general en yoga, en los kirtan, en todo esto. Hay una precisión matemática bien interesante que genera y suma una dimensión que es poco usual en las prácticas de meditación o en las prácticas de yoga en general. Eh, Digo esto porque cuando uno está, por ejemplo, comprimiendo la zona baja, ¿qué tiene que ver con el muladhara, con miedo raíz? ¿Qué pasa? Uno se contrae cuando tiene miedo, ¿no es cierto? Uno contrae eso cuando uno tiene pánico, miedo o está muy estresado. Se genera esa contracción. Entonces, por un lado, estamos forzando un proceso psicológico, biológico,
energético, el sistema nervioso, lo estamos forzando en alguna medida y mecánicamente tiene un efecto en lo que llamamos la energía espiritual y kundalini que está ahí, hay todo un tema energético, pero también está este otro tema. Entonces cuando contraemos, se siente duro, se siente un proceso adentro que no nos gusta en general, pero después entra el mantra. El mantra que tiene una vibración, este mantra, por ejemplo, de Kundalini Yoga, que fue escrito, si no me equivoco, por el 10º gurú Sikh. Hay algo bien interesante en la historia de todos estos mantras y de los gurús que están asociados a las experiencias de los cuerpos energéticos espirituales que Kundalini Yoga trabajamos. El 10º gurú encarnó en el linaje de los Sikhs el guerrero espiritual, ¿ya? Esa fuerza. Y el que está asociada en alguna medida con, no exclusivamente, pero bien asociada con uno de los 10 cuerpos que trabajamos con Kundalini Yoga, que es el cuerpo radiante. Uno podría llamar como la luz final que uno emite cuando ya está, pero con todo el coraje, con Dios adentro, y puede atravesar paredes, ¿ya? Atravesar toda la oscuridad y no hay oscuridad que se le aparezca. Entonces, eh, el mantra este que habla de las cualidades de Dios, lo que está haciendo es vibrando en una frecuencia en donde se genera un movimiento en un campo sutil muy fuerte, pero como es tan sutil, muchas veces no lo percibimos, ¿ya? Y tiene como un efecto que es como que entra, hace algo, pero no es tan evidente. No es como que siento un movimiento o como un exorcismo interno, sino que es una cosa mucho más amorosa, pero bien, bien profunda. Entonces, cuando estamos apretando, estamos cantando, estamos diciendo cualidades divinas en un idioma que además es distinto al idioma que hablamos nosotros, es un idioma que está codificado, tiene unos códigos, un idioma de luz antiguo, que tiene ciertos códigos y vibraciones. Entonces estamos procesando una alquimia bien profunda y bien amorosa, pero también fuerte. Entonces, cuando está sucediendo todo lo que estamos haciendo, además estamos regulando la respiración y la forma en que se regula en el canto es bien específico porque lo que estamos haciendo es básicamente exhalando más lento que la inhalación y eso seguramente ustedes ya saben o no, pero eso provoca una expansión del sistema parasimpático. El parasimpático empieza a entrar más en sintonía, también afecta el nervio vago, entonces empieza a haber todo como una alineación. ¿Y qué es lo que provoca? Provoca que se empiecen a mover cosas que están súper profundas. No es una meditación, aparece suave, pero en verdad está moviendo algo. Entonces, por ejemplo, el dolor que sientes en el riñón o en esa zona es porque estás generando un proceso que estás liberando dolores ancestrales, cosas que estaban ahí que no se te habían mostrado físicamente, pero que están jugando algún papel en la manifestación de tu realidad subconsciente. Y en verdad esto probablemente a todos nosotros nos pasa. Yo estoy sentado haciendo ahí y empiezo, tengo mis propios viajes internos cuando estoy cantando. Por un lado siento que soy Dios, me empiezo a unir con Él. Y por otro lado estoy sintiendo como una rabia que está saliendo de repente, una cosa incómoda, pero la entrego, la alquimizo, la libero en el proceso. Eh, entonces, bueno, ahí hay varias cosas que están en juego que hacen también que sea súper lindo. Y, y en particular, lo que me ha gustado, también yo no sé, tú mencionaste que sí lo estás tomando en consideración, es cuando les decimos que en el día estemos un poquito atentos a una de esas cualidades. ¿Ya? Tratamos de hacerlo súper sencillo, simplicito, porque todos estamos ocupados, pero el hecho también de que nos hagamos un poco más conscientes o reflejemos también estos aspectos en nosotros, cómo operan, si están o no están, eh, le agrega una dimensión que sigue tejiendo en el día esa experiencia que duró, bueno, media hora, si sumamos todo, los 11 minutos más todo lo anterior. Y también eso hace que la alquimia siga un proceso continuo durante el día y solo nos va liberando de carga. Entonces, esa sensación que tú dijiste, que a mí me ha pasado varias veces a mí y le ha pasado a muchas personas que me han contado también, que como que sientes que te desprendes de algo, es literal. A veces no nos damos cuenta, pero estamos dejando ir una parte nuestra y cada vez que dejamos ir algo, que puede ser algo que lo podríamos catalogar negativo,
eh, no necesariamente, pero negativo, es parte de tu personalidad. O sea, cada vez que soltamos algo, nuestra personalidad tiene que reajustarse, se tiene que rearmar. Y es como perder algo, como perder un hijo, como perder un amigo, perder un amante, perder algo que valoramos. Se va, se va, pero lo que llega, como está todo el proceso de este anclaje con la frecuencia de, de las cualidades divinas, lo que llega a llenar ese vacío es algo súper lindo, súper amoroso, y eso yo creo que hace también lo que tú dices, como de sentir que a lo mejor estás dejando ir algo, pero como que llega y se asoma algo hermoso también. Y hay un nuevo comienzo. Yo siempre siento que uno se sienta en una meditación de estas, y a mí me pasa eso, no sé si usted, pero a mí me pasa, y hay algo nuevo que parte en mí. Hay como una evolución que se acelera, hay un proceso que se apura, se depura y se apura. Apurar a lo mejor no es la palabra, pero como que se acelera algo, como que se genera una transformación que de otra manera no hubiera sucedido porque yo hubiera seguido en el status quo. Que al final lo que por eso le pusimos retiro interno también, que es un concepto a lo mejor súper sencillo, pero ese espacio que te regala es como un renacer. Un ratito que te regale es un renacer. Y eso para mí es una delicia. Bueno, gracias Daniela por ahí comentar tu experiencia y tus preguntas. ¿Quién más quisiera compartir su experiencia, pregunta? Andrés. Muchas gracias, Satya. Siempre es maravilloso escuchar tu sabiduría. Y en cuanto a estos días de retiro, pues me he sentido muy bien. Lo tomo como una práctica muy devocional, porque sí, el mantra es como muy tranquilo y estás ahí quieto recitándolo. Es diferente como a Sat Kriya, que también la estoy haciendo, que siento como más presión, más dolor, más cansancio. Entonces estas me da como ese espacio de conectar con esa divinidad, una práctica devocional, lo tomo así. Y me ha ayudado mucho a cambiar eso que comenté la semana pasada sobre sentirme sin propósito, sentir como que la vida, sentirme asqueado con la vida, triste, desmotivado, que hasta incluso el día que me dijiste esas palabras, esos consejos, me sentía como muy perdido, muy bajo de ánimo y hasta lloré ese día y no es algo que yo suelo hacer, pero entonces sí como que necesitaba sacar eso y permitírmelo un momento y ya salir de esos estados. Y noto que es como la vida pidiéndome un cambio que quiero dar, pero no me atrevo a salir de mi zona de confort, de lo ya conocido, de lo que me ha traído seguridad. Y también notaba en esos días como que pasaban pensamientos suicidas, digámoslo. No es que me sintiera muy mal y que estuviera como en una situación muy pésima, pero como que iba manejando y llegaba un pensamiento, ¿qué pasaría si me estrello con otro carro y todo termina? O sea, es súper raro. No es como que estuviera triste y tuviera ganas de hacer eso, pero observaba el pensamiento que pasaba. Y dijera, ¿y si todo acabara? ¿Y si la vida se siente como una carga, todo terminara y ya? Pero bueno, sí, son pensamientos que llegan y tú los observas, pero todo esto ha sido maravilloso de observar, de estar en una mente más neutral, observando lo que pasa por tu mente, tener esa capacidad de saber que tú no eres el pensamiento, sino que lo observas y pasas y ya tú decides si te identificas o cómo reaccionas. Pero entonces sí tengo, claro, esos sentimientos ahí reprimidos que se van transformando con la práctica, como tú dices, entonces van saliendo a la luz y tú ya los puedes observar, porque también noto, digamos, cuando estoy manejando, cuando estoy conduciendo, como que ahí descargo mucha ira y que incluso
que incluso quisiera que alguien cometa una imprudencia contra mí para yo descargar mi ira. Y que quisiera como tener ese espacio para desahogarme, desahogar lo que tengo dentro, sacarlo. Entonces sí hay cosas por transformar que ya voy observando y seguimos en este proceso y gracias a Dios tenemos esta maravillosa tecnología. Y también agradezco mucho tu guía, tu sabiduría, como te dije, y te tengo mucho cariño y amor y respeto porque a veces en situaciones muy oscuras, como que tú estás ahí, porque tú eres yo, tú y yo nos reflejamos porque no hay separación. Entonces, en los momentos como que he estado aún más en oscuridad, incluso la vez que te llamé a ti, Ana Piran, en el cumpleaños de Ray, y era súper tarde, pero entonces yo me estaba como desequilibrando mucho y llegaban esos pensamientos y trataba de controlarlos con la respiración y me ayudaba, pero entonces mi mente me traicionaba y me identificaba y un pensamiento me llevaba al otro. Y esa vez sentía, por ejemplo, que estaba intoxicado y dije, pero ya estoy intoxicado, ya mi cuerpo tiene esa sustancia por dentro y va por mi sangre y ya no la puedo sacar. Entonces pensé como que iba a ser mucho más grave y se formó una bola de nieve de pensamientos negativos y ahí tú me hiciste Divine Touch y todo se empieza a organizar tu prana, tu pensamiento, tus emociones. Entonces te agradezco mucho por ser ese gurú, por estar ahí disipando esa oscuridad y por también darme la oportunidad de verme reflejado en ti para llegar a un nivel de entendimiento mayor, de ir de la ignorancia a la sabiduría. Gracias, Satya, por iluminar esa verdad que está ahí guardada en ti, pero tú permites verla, verla reflejada. Millones de gracias. Gracias, Andrés. Sí, la vida no es sencilla, aunque debiera serlo. Eh, Mire qué interesante eso de los pensamientos suicidas, porque también ha estado pasando por mi cabeza. Yo- te- Uno puede saber muchas cosas, uno puede tener hartas herramientas, yo tengo harta claridad de cosas que la mayoría, parece que la mayoría de las personas no la tienen, no lo sé, pero es lo que, como tú me estás diciendo, me está reflejando algo. Igual uno no está exento a los vaivenes de la vida, de la mente, del ego, del colectivo, de que la luna, que no sé qué, si bien todo es un maya y nada de esto es real, eso es lo más divertido de todo esto, eh, todavía igual creemos lo suficiente en ella y eso nos juega. Y a veces, claro, a veces nos ponemos muy serios en este juego. Eh, pues sabes que algo que me di cuenta, y te voy a agradecer también por el hecho que también tuviste la valentía de decirlo, porque decir que uno tiene pensamientos suicidas o pasan esas ideas, no es fácil de decirlo para la mayoría de las personas. Y creo que es importante decirlo. O sea, que uno lo diga porque te pasa no quiere decir de que hay algo terrible o que en verdad te vas a suicidar o algo por el estilo. Es más común de lo que uno cree que esos pensamientos pasen por la mente. Pero existe también a veces el juicio colectivo que te dice, no, no puedes decirlo porque te van a creer, o sea, te pueden agarrar y te van a llevar a un manicomio, te van a poner una pastilla, o sea, existe a veces esos estigmas. Eh, pero al escucharte decirlo y recordar que yo he estado pasando un poco por esos movimientos en los últimos días y asociándolo a lo que dije antes, también por el comentario de Dani con respecto al mantra y el código de estos mantras que vienen del décimo gurú, que encarna este cuerpo o este espíritu del guerrero espiritual, recuerdo algo que quizás me han escuchado decir, por lo menos en las formaciones de Divine Touch. Nunca se nos va a presentar en nuestra vida un desafío que no estemos a la altura de enfrentar. Nunca. O sea, Dios no lo permite, por decirlo de esa manera. O sea, si se nos presentan desafíos o pensamientos suicidas, y uno tiene la claridad de que si se está presentando es porque debo tener la capacidad de poder sobrellevarlo, porque para mí eso es una máxima.
no se te puede mostrar algo que tú no tengas la capacidad de poder sobrellevar, ¿ya? Pero es una oportunidad, es un momento en el cual tenemos que elegir. Y ahí está cómo elige uno, ahí está la sabiduría de las experiencias previas, del conocimiento, de todo lo que has adquirido. Y en ese momento uno puede decidir irse por el A o por el B, el miedo o el amor, porque no hay área gris, ¿ya? Y esa decisión a veces es media difícil a veces de tomar. Entonces, pienso o reflexiono en que para ti, para mí, y quizá en alguna forma a los otros también les puede haber pasado, no necesariamente pensamientos medio suicidas, pero algo así, de esa índole. Está sucediendo también porque estamos juntos meditando, también haciendo una alquimia bien potente, bien sutil, que tiene que ver con esta cualidad del guerrero espiritual. El guerrero espiritual es aquel ser que tiene la capacidad de servicio, de sacrificio. O sea, es como, voy a decir, como Jesús, que, bueno, siempre está la discusión si en verdad existió o no existió, si lo crucificaron. Bueno, pero tomemos el ejemplo de que Él se sacrificó por la humanidad, aunque no me gusta mucho esa idea. Pero lo hizo en voluntad, lo hizo sabiendo que Él era tan poderoso y podría, bueno, de hecho resucitó después. Eh, pero lo hizo, se sacrificó. Entonces, el guerrero espiritual es esa persona que, si bien puede sentir miedo, porque Jesús tuvo que haber sentido miedo. O sea, no creo que haya estado exento 100% del rollo humano, pero él tenía el coraje, tenía la potestad divina, la fuerza, el espíritu de Dios en él, que dijo, yo sé que soy infinito, o sea, este es un pasaje, este es un momento. Y si ahora atravieso este umbral, voy a poder entregarle al mundo una cosa que va a ser mucho más grande que mi propia vida humana. Y entonces cuando esta mezcla empieza a suceder y nos muestra que tenemos la capacidad de decirlo. O sea, imagínate que lo estás diciendo. Quiere decir de que el pensamiento entró, cosa que quizás en otra época, a ti o a mí o a otras personas, ese pensamiento es como una casa embrujada, va a estar todo el rato ahí agarrándote, te va a generar pánico, ansiedad, angustia, la mente va a empezar a entrar en un torbellino de pensamientos negativos, diciendo, ¿qué me está pasando? ¿A quién le cuento? ¿Cómo lo hago? Que no se enteren en mi trabajo, que mi mamá no sepa, bueno, voy a tener que ir a un psiquiatra, voy a tener que empezar a tomar algún medicamento, esto todo está bien, no está bien, no está bien, y uno entra en una espiral súper negativa. Y ahora es más bien una anécdota. Eso muestra que lo que sea que estés haciendo o lo que hayas hecho hasta este momento en tu vida y en parte a lo mejor toda esta meditación más todo lo otro que estás viviendo, te está dando la capacidad de poder enfrentar el miedo más profundo que algo en la creación puede tener, que es el miedo de la muerte. Ese es el miedo, ese es el pecado original, esa es la idea de pecado, ese es el miedo original que nos controla. Todas las decisiones que tomamos los seres humanos están controladas por el miedo a la muerte. Todas. Lo que tú estás haciendo, todo lo que está, el trabajo, cuando vas a trabajar, cuando te juntas con alguien, hay miedo, hay mucho miedo en todas las cosas que estamos haciendo. Entonces, cuando empezamos a tener la capacidad de ver la muerte y verla y, y trabajarla sutil, amorosamente, eso empieza a tener un eco en todos los aspectos de la vida y empieza a reorganizar todo. Y si si te está dando esa posibilidad ahora y tú mismo dijiste, estoy en este momento en que como que veo que tengo que cambiar, bueno, claramente, po, eres otra persona, tú eres otro ser, no el mismo que yo conocí por lo menos hace un año atrás, o no sé cuánto tiempo atrás fue la primera vez que nos conocimos, nos cruzamos en alguna de las actividades, un año y medio. Eh, Ahora ya eres un hombre mucho más empoderado, con más claridad. Obviamente nos siguen pasando cosas, pero nos rearmamos más rápido, nos alineamos con mayor sabiduría y mantenemos un nivel de alegría un poquito más alta en general. Bueno, gracias Andrés por abrir tu corazón y contarnos todo eso.
honro tu valentía, también tu perseverancia, porque has sido muy perseverante. Lo único que voy a agregar antes de terminar mi retroalimentación de tu mensaje es que cuida mucho el no sobreexigirte, ¿ya? Porque eso veo que es también una tendencia en ti un poco, ¿ya? La sobreexigencia. Lo veo tanto por las prácticas de Kundalini Yoga, que tratas de ser súper así como voy a hacer 40 días, y está bien, está bien. No son los 40 días el problema, es la forma con la cual uno enfrenta a veces la disciplina, la que uno tiene que regular, ¿ya? Eh, Uno puede hacer 40 días como guerrero, tratando de forzarse, ir al choque, así como los maorí, o uno también puede hacer los 40 días justo en un equilibrio entre la dureza y el amor y la simpleza de la vida. Y ahí está, esa es la alquimia perfecta de la vida. Y es lo que muchas veces se nos olvida a quienes enseñamos y a quienes practicamos Kundalini Yoga, ¿ya? O yoga en general, pero Kundalini esto es mucho más evidente, porque estamos siempre en el punto en que nos caemos a soy súper poderoso porque estoy sosteniendo esto y además me hace sentirme súper bien hacer esto que estoy 40 minutos con los brazos extendidos. Y te nace también una forma de ego a veces que espiritual o ego, un ego raro ahí. Siempre tenemos que suavizarlo con el corazón. Siempre tenemos que tener el cuerpo en la dureza de la práctica y el corazón bien puesto y bien despierto. Si esas dos cosas las logramos ir sintonizando, la vida se va ajustando sola. Pero si una de esas dos se dispara, si el corazón está muy abierto y no hay disciplina, no llegas a ningún lado. Si hay mucha disciplina sin corazón, te quemas. Y eventualmente puede ser que avances, pero va a llegar un momento en que vas a tener que reprimirte, irte a una cuevita y quedarte un buen rato con las patitas en el agua y suavecito irse recuperando ahí con la carita al sol. Así que te invito también a siempre tener presente ese equilibrio, ¿ya? Bueno, esto es para todos, ¿ah? A todos en algún grado nos afecta para un lado o para el otro. Bueno, gracias Andrés. ¿Quién más quisiera compartir preguntas o comentarios de su experiencia? No se apuren. Ya, yo hablaré. Eso, Satnam, Fátima. Satnam. Bueno, contarles que las prácticas cuando empecé no conocí ese mantra y la verdad que fue trabalenguas total. Me costó al comienzo, así que ese mismo día arranqué y puse toda una playlist de mantras y estuve todo el día escuchando para memorizarme cómo era y escuché muy buenas versiones y ya, genial. Así que al siguiente día ya estaba en otra, ya sabía. Y sí, me encanta. Al comienzo como que me preocupaba más en, ya tengo que hacer esto, ¿no? Toda la concentración. Y luego ya después de repetir, 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 me encanta porque es lo mismo que me pasa en otras prácticas, que empiezo a sonreír. O sea, estoy en plena práctica y me sale una sonrisa. Entonces me encanta. Ese es el momento que yo siempre digo, estoy, o sea, ya, estoy con Dios, estoy ahí en toda la conexión, me encanta. O sea, sonrío. Y continúo, así que estoy disfrutando muy bien las prácticas. Igual me falta aún retener más, o sea, voy soltando mientras voy la respiración también, ¿no? Aflojando. Pero ahí voy bien. Este, sí, muy bien con las prácticas. Gracias, Fátima. Mira, algo, tomando un poco de la alegría, y no es para apagar tu alegría ni la sonrisa, pero aprovecho esto para decir algunas cosas que me han escuchado, sobre todo en Divine Touch, yo creo. Eh, Voy a suponer que todos nosotros queremos unirnos a Dios, o a esa definición, ¿ya? Cual sea, pero que de alguna manera a lo mejor todos nosotros acá tenemos esa aspiración genuina de nuestra alma de el alma llevarnos de vuelta, el alma nos está guiando, ¿no es cierto? Es unión perfecta. Eh,
Y una de las cosas que yo a veces cuento, digo, es bien fácil percibir lo negativo en la vida, o la mente negativa, ya cuando estamos negativos, el dolor negativo y todo. Pero es muy difícil darnos cuenta cuando estamos apegados a lo positivo también. Eh, Cuando pasamos de la mente negativa a la mente positiva, como lo describen las enseñanzas de Kundalini Yoga, eh, muchas veces llegamos a la mente positiva y creemos que es la culminación, que está la expansión, está toda esa experiencia que no, oh, qué rico, yo me quiero quedar aquí, qué agradable, empieza a fluir la creatividad, te llegan las ideas de cambiar el mundo, de los proyectos, eh, y, pero Dios está mucho más allá de eso. Dios no es positivo ni negativo, Dios no está obviamente es lógico que no está en lo negativo, pero Dios tampoco es ese espacio a veces súper gozoso. eh, Gozoso desde la percepción humana, estoy tratando de decirlo. Dios está mucho más allá de todos los apegos y todos los deseos y todas las ideas que podemos contar de lo que es ser humano. Es algo que va mucho más allá. Entonces, claro, probablemente, no sé si tú has sacado en Kundalini Yoga la numerología tántrica en la página web de 3HO, ¿te has metido tus fechas ahí? ¿Has visto algo de eso? ¿No? Bueno, es una forma de conocerte y seguramente para ti es súper fácil entrar en la mente positiva. Es como un don que tienes, ¿ya? Para otros es fácil quedarse atrapado en la mente negativa. Y cuando nosotros meditamos, si es que nuestro objetivo es la trascendencia, es la liberación, eh, debemos nunca perder ese norte. Es decir, que cada vez que estamos teniendo una experiencia, es soltar la experiencia, es dejarla ir, como sea que esa experiencia sea, es soltar, es soltar, es soltar, es soltar, es soltar. Porque lo que busca el espíritu es que tú te reconozcas en él. Y el espíritu no está en un estado humano, no está en un estado de deseo, de apego, y no está en un estado creativo. Que aquí donde muchas veces nos perdemos los humanos porque hay mucha desinformación. El espíritu no es creativo, es un aspecto del ego el que crea, ¿ya? El espíritu está en un estado de completitud o vacío que no necesita nada. Entonces, en la medida que nosotros profundizamos la experiencia interna de la meditación, tenemos que estar siempre atentos al objetivo en la práctica. Si es que el objetivo es el que describo yo, que es unirse a Dios o fusionarse al estado yoga, al shunya, al samadhi, nirvana. Hay varias palabras que se describen en distintas culturas. Y es soltar. ¿Estoy gozándolo? Sí, pero el hecho que me reconozca gozándolo, me estoy apegando a una realidad humana. Suelto el gozo. El gozo es apego y es pasajero, además. Y uno en la meditación, uno tiene que volverse muy bueno en identificar los apegos o las resistencias que también me han escuchado hablar muchas veces, y las formas que la mente del ego crea para atraparte en una identidad que cada vez puede ser mucho más sutil o más elevada, hasta que se disuelven, se disuelven, se disuelven, se disuelven, y lo único que queda es una vasija vacía, el cero. Trasciendes el uno. Es una discusión que yo llevo harto rato teniendo, incluso que me he entretenido harto con los AI, con el ChatGPT y varias otras cosas, el Grok, que dicen que son tan inteligentes. La única discusión que siempre tengo con ellos es todos estos temas espirituales, ¿ya? Y he logrado convencer al Grok y al ChatGPT de que
el estado último es el 0 y no el 1, porque si uno empieza a escribir y todos hablan del 1, y uno empieza a escribir ahí, la unidad, la unidad, sí, pero la unidad sigue siendo un concepto. Para poder unirte, es lo mismo que siempre digo de la enfermedad, ¿ya? Si tú quieres sanar, te declaras enfermo, entonces cada vez que quieres sanar y sigues sanando, vas a seguir enfermando porque te declaras enfermo. Cuando decimos que queremos ser todos uno, es súper lindo y es necesario que vayamos hacia allá, pero cuando decimos que todos somos uno, estamos declarando que también somos todos partes. Y entonces tampoco trascendemos eso. Ahí está el concepto que escribe Andrés, que yo repito también harto, Seiván, que está dentro del Moon Mantra, el mantra inicial o el primer mantra del psiquismo que ocupamos en Kundalini Yoga. Seiván como también esta cualidad de Dios que es autoiluminado, que es completo en sí mismo, que es un circuito cerrado. eh, y es perfecto. Y en la perfección no hay movimiento, en la perfección no hay deseo, en la perfección no hay apego. Y eso es lo que nuestra alma está buscando. Entonces, cuando meditamos, yo trato desesperadamente, porque créanme que no es tan fácil, ¿ya? Yo he logrado meditaciones, he logrado estar en estado, wow, en cosas de este tipo, ¿ya? De lo que trato de hablar, que es difícil de describir, pero no siempre llego ahí, porque además trabajo mucho, entonces tengo muchas distracciones. Entonces, claro, si me dedicara a estar 10 días, como ahora le decían a Kiran, tengo ganas de, y si alguno de ustedes anota, lo acelero, tengo ganas de volver a hacerme un vipassana de 10 días en Katmandú, en Nepal, ya que lo hice hace como 12, 14 años y recién había partido, ya muy poca experiencia de meditación, fue una locura, estar 10 días en silencio, meditando 10 horas al día, pero una locura que me trajo sanidad. Y quiero volver. Quiero retirarme 10 días y estar conmigo, con mi mente, que es la cosa más loca que te puede pasar en la vida. Por lo menos así fue para mí en esa experiencia, pero también la más trascendental. Porque en el silencio es donde podemos empezar a comprender esto y, y darnos cuenta de cómo nos vamos atrapando y engañando, porque el ego no te quiere dejar. Nunca te deja, te agarra, te agarra, te agarra, te agarra, te agarra, te agarra, te agarra. Y cada vez te agarra de una manera más linda, ¿ya? Y está súper bien. Es mejor un ego lindo y al servicio que un ego que esté destruyendo y matando. O sea, independiente que todo esto es una ilusión y al final da lo mismo si fuiste un asesino, un violador o fuiste el Dalai Lama, todos llegan al mismo lugar porque esto no existe, lo que estamos jugando acá. ¿Ya? Pero dentro de este juego igual lo ideal es sentirse bien, entonces hagamos el bien. Bueno, entonces quería como abrir ese espacio porque sé que este es un tema que se habla muy poco en ámbitos de meditación, se habla poco en yoga, se habla poco incluso en Kundalini Yoga, pero de ir entendiendo a dónde voy, por qué medito. Medito para bajar el estrés, bien, te lo baja. O medito realmente porque quiero comprender lo que soy en su máxima expresión. Si ese es el objetivo tuyo y esa es tu decisión, utiliza, lo digo para todos y me lo digo a mí mismo, utilicemos este tiempo, cualquier meditación, para liberarnos, liberarnos. Nada de lo que experimentamos y nada de lo que vivimos, nada de lo que ciertamente la mente nos dice es real. No hay límite más que los que están impuestos, programados en ti. Entonces la meditación nos muestra, nos empieza a mostrar posibilidades. Y cuando esas posibilidades llegan, mi decisión personal es siempre soltarlo, soltarlo, por más que sea atractivo. Porque el ego te va a mostrar todas las diamantes, gemas, te va a decir que tienes dones y ciertamente los tienes, pero eso no significa que los tengas que ocupar. Como yo siempre les recuerdo en las historias de los yogis, los verdaderos yogis renuncian a todos los superpoderes.
¿Puedes levitar? Sí, puedes levitar. ¿Puedes teletransportarte? Sí, están escritos en los libros de yoga. Hay palabras para eso. Puedes hacer aparecer cosas, sí, puedes prender fuego una cosa, puedes mover los objetos, telequinesis. Todos esos son poderes que son súper conocidos por los yogis. Pero igualmente los yogis devotos obtienen el poder y lo botan, lo renuncian. Porque el poder atrapa al ego y el ego empieza a florecer. Y eso significa que vas a quedar atrapado en este universo de tiempo y espacio. Y ahí entra la idea de la reencarnación. La reencarnación solo produce porque tú no te liberaste, porque no lo soltaste todo, no lo rendiste todo. Es una idea, no es real, es una idea. ¿Ya? Es una idea que está en nuestra mente colectiva e individual. Podemos hacer que esta vida sea nuestra última vida todo el tiempo, cuando quieran, es una decisión. De hecho, el hecho que sepan que la reencarnación, si es que es un concepto que tienen, es- no es real, igual que todo lo demás, ya te libera, ya te da una oportunidad. El que escuches algo como esto, te da la posibilidad a lo mejor que si no lo entiendes ahora, en el momento que estés en el último respiro y ya la alma esté saliendo, te vas a acordar de todo esto. Y por eso yo siempre digo Kundalini, ya, esta palabra que muchos se está ocupando y que pocos entienden. Kundalini, Kundalini es conocimiento, Kundalini es sabiduría y es atemporal y está presente en todos nosotros. A veces la información despierta esa energía, el conocimiento despierta esa energía. Y ese conocimiento, al despertar esa energía, se vuelve una realidad. ¿Vieron? La última cosa, estoy hablando demasiado, eso nos va a alargar mucho y para algunos de ustedes bien tarde. Pero les posteé justo un extracto del libro Yogananda. Llevo como 5 años tratando de leer el libro Yogananda. ¿Ya? 5 años, fácil. El libro se está empezando a desarmar. Está todo el rato en mi velador y ya. Y ahora me hago algunos minutos para leer y les mandé un extracto de lo que decía el maestro de Yogananda. Eh, y bueno, y hablaba un poco de estas ideas, ¿ya? De cómo uno debe enfocarse, uno tiene que... Yo hablo mucho, ¿ya? Y ese es un problema también. Es un problema para mí y para ustedes, ¿ya? Porque si bien estoy repitiendo todo el rato lo mismo, algo que es muy real, que yo lo digo muchas veces, todo el rato que estoy hablando, o en Divine Touch, en las formaciones, yo digo, oye, entiendan esto nomás. Una frase que ustedes se enfoquen a tratar de entender. Por ejemplo, la apertura del libro Curso de Milagros. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, en esto radica la paz de Dios. Si solo te abocaras a entender eso, todas las verdades del universo se te van a revelar. La otra frase que he ocupado harto ahora, eh, toda resistencia es una oportunidad de trascendencia. Esta frase que me inspiró a escribir este libro, Llaves del Alma, que todavía lo tengo ahí, que todavía no lo saco público, pero que son frases y conceptos que nos ayudan. Si uno entendiera esa frase y te la grabas y te la repites y la tratas de entender y meditas en ella y tratas de comprender, toda resistencia es una oportunidad de trascendencia, es todo lo que tienes que hacer. No le des más vueltas. No pienses más, no busques más, penetra. Eso es lo que le decía el maestro a Yogananda, le decía, el problema de la espiritualidad moderna es que hay muchos eruditos, ¿ya? Se tragan la información y después la recitan, pero no la sienten. Si uno logra sentir en cada célula, vibrando, una verdad, una cosa, eso es tremendo, es poderoso. Si tú puedes recitar el Bhagavad Gita o el curso de milagro, lo que sea, está bueno, pero no llega, no penetra en los otros. ¿Qué penetra en ustedes o cuando ustedes hablan algo que es verdadero, que lo sienten, que lo saben, que no tienen duda y lo dicen? Esa verdad atraviesa cualquier capa ego y planta una semilla. Y es poder. La verdad es poder. Eso es Kundalini, es verdad.
Bueno, Daniela, tú tenías la mano levantada y seguía hablando y qué bueno que levantes la mano para... No sé si alguien adelante. más. Yo tengo una, o sea, no, yo ya estoy como filosofando acá y de pronto no es el espacio, pero sí, esto que tú hablas de la trascendencia, es ese estado, ok, del espíritu, pero cuando tengo a Dios encarnado, yo estoy aceptando una identidad y esa identidad tiene un propósito, ¿sí? Entonces, si esa identidad tiene un propósito, puedo, puedo ser quien quiero ser en cada momento que quiera ser porque no estoy anclada a algo específico, sino puedo moverme en, en lo que quiero ser, en lo que quiero adaptar, ¿sabes? Puedo observarlo, puedo verlo y puedo decir, hoy necesito ser esto. No sé si me entiendes un poco. Sí, te entiendo. Es un dilema. Pero yo lo veo, yo lo percibo, lo siento, lo recuerdo como si fueran de otras vidas, porque ciertamente ahora he tenido atisbos, ¿no? En esta... hay una frase que a lo mejor no me has escuchado porque no has estado tan metida en todas las cosas que yo digo, pero es una frase que ocupo mucho, ya que ayuda a ejemplificar o dar luces de mi respuesta a esa incógnita. Eh, eh, Ahora se me olvidó la frase. ¿Cómo es la que siempre digo el ego? ¿Ustedes se acuerdan? Hacer es del ego y ser es del espíritu. Hacer es del ego y ser es del espíritu. A mí me gusta personalmente, en términos de describir el mundo espiritual, en que no hay áreas grises, ¿ya? Porque si ponemos áreas grises nos perdemos en el infinito, ¿ya? El infinito es el espacio del ego, así lo digo yo, ¿ya? El ego está ahí, el infinito, creativo. La creatividad en alguna forma está asociada a la identidad, ¿ya? Porque para poder ser conscientes tenemos que tener una percepción de otra cosa. La conciencia solo existe cuando tú puedes tener un punto de referencia. Por tanto, ser consciente siempre está inserto en la dualidad. Y eso quiere decir por definición que hay ego, ¿ya? Entonces, si uno ¿por qué existe esta, por ejemplo, hablando de Yogananda, pero es un ejemplo de muchos yogis, maestros y cosas, y personajes similares? Tiene este concepto de samadhi, que de hecho tiene varias etapas, o tienen samadhi A, B, C, D, no me acuerdo los nombres. Eh, cuando uno entra en un estado de total unión, no hay personaje. Y es la práctica del yogi. El yogi lo que busca, no solo el yogi, los budistas, bueno, en fin, las culturas milenarias, eh, es esa fusión, que cuando uno está en ese estado, está totalmente en el ser que es todo. Y no hay nada que hacer en el ser. No hay una misión, no hay un rol, no hay un personaje, porque todo eso es del Maya, ya es de la ilusión, del universo holográfico y fractal. Pero cuando uno abre los ojos y está acá, uno, uno puede estar en una gradiente muy unido, puede seguir muy unido a Dios, pero el hecho de estar en la matriz física hay un aspecto de ego, hay un quehacer que empieza a suceder y que uno tiene que permitir en algún grado, pero sosteniendo lo único que realmente importa, que es la presencia, lo más posible. Entonces los personajes que uno tiene o que puede ir adoptando en el viaje espiritual, que van cambiando, o sea, uno, de hecho, hasta yo he estado sintiendo que tengo que cambiar hasta mi nombre, aunque me encanta Satya, pero por un tema de definición de a dónde estoy o para dónde voy. Eh, en la medida que uno va encarnando un personaje más alineado a Dios o al espíritu, uno va siendo menos, porque el hacer es del ego, el ser es del espíritu. Entonces, si bien esa presencia va permeando, mientras estamos acá con los ojos abiertos, en la medida, por lo menos así es como lo dicen los grandes maestros, la escritura, también ha sido mi experiencia, uno va cada vez
buscando hacer menos. Eso es tener, eso estado en el cual te sientes en paz, tranquilo, la mente está relajada. Qué grato. Entonces los personajes se van disolviendo y cada vez se van haciendo más similares. Y ahí es donde uno va entrando en este uno colectivo, ya que al final es un mismo personaje dividido que se va organizando. Y por eso que los grandes maestros terminan dejando el cuerpo y saben cuándo lo van a dejar y todo, porque están cada vez entrando más en el samadhi, ya en el estado de disolución. Y ciertamente, o sea, es lo que yo digo, percibo, porque no lo he vivido acá en este cuerpo. Pero cuando vas entrando en ese espacio, cada uno abre el ojo acá y como que no es mucho más rico estar allá. Pero también uno puede encontrar ese encanto acá. Bueno, no sé si estoy respondiendo algo, pero un poco, pero para guiar esa conversa. Entonces, siempre vamos a estar lidiando con este tema de los personajes. Lo importante es que no deberíamos tener apego al personaje, es tener claro que no vinimos a hacer algo, que ese es esa es a donde más nos perdemos en el viaje espiritual, ya que todos, no, tenemos que hacer algo, tenemos que crear la nueva tierra, la nueva humanidad, tenemos que hacer esto otro, y está bien, alguien hay- ti- tiene que generarse ese movimiento, pero sin nunca perder que no vinimos necesariamente yo a hacer algo, ¿ya? Y de hecho, el hacer se puede provocar como una sincronía de fenómenos en el holograma sin que tú tengas que hacer las cosas. Y que de hecho esa es la definición del cuerpo radiante del 10.º cuerpo, que tiene que ver con el mantra que estamos hablando. Es cuando tú estás, ese cuerpo radiante está fuerte y está proyectando esa resonancia, tú ya no caminas para buscar algo. Eh, Se me está acabando la batería del iPad. Uno no va a un lugar para encontrar algo. Las cosas llegan a ti. Las cosas llegan a ti. Bueno, ¿quién más quisiera comentar, preguntar, contar su historia antes de que vayamos eh, cerrando el día de hoy? Porque me queda 10% de batería y no sé cuánto va a durar eso. Y no tengo el cargador muy cerca. No, me fui muy en la volada, como decimos en Chile. Hernán, buenas noches. Bueno, no sé si algún compañero más iba a decir algo, si no, cortito y breve. Bueno, primero que nada, Katia, espero que nos toque el módulo de mantras contigo Yo en tengo la que dar clases formación. pronto, pero no sé cuándo. El ¿Sí? 20 Ah, no, como en un mes más. Ah, no, como en un mes más. No me acuerdo. Ya bueno, dale. bueno, no. Y me estaba acordando ahora con lo que comentaste, eso es como si fuese un enamoramiento en el fin de semana de la formación. No me acuerdo exacto por dónde era que iba el tema y Sariaptar nos decía algo así como que el guaje, o sea, que traspasáramos el guaje y no nos quedáramos, que es un poco lo que estás diciendo tú, a ver si tú me dices, traspasar el guaje para que florezca el gurú, o sea, no quedarnos como en ese enamoramiento y seguir y avanzar un poco más, algo así lo entendí yo. No me acuerdo exacto cuál era la conversación, de dónde salía, pero me trajo un poco a lo que decías ahora de salir de eso de lo lindo, de quedarnos en lo lindo de la práctica y en ese disfrute. No sé si es lo mismo, no sé, pero me trajo esa frase que la vimos, esa conversación que tuvimos. Y bueno, con respecto al retiro, eh, me ha costado un poco verme en ese espejo del mantra, de ponerlo como espejo y decir, bueno, uno es todo eso. Y yo sentía que en cada palabra trataba como todavía estoy tratando de organizar entre lo de el contraer el chakra raíz y la respiración. Y había días que necesitaba que Govinde fuera como
como que saliera el aire, pero claro, se me terminaba el aire para el resto de las palabras, o sea, como que necesitaba que algo saliera en cada palabra así. Y ha sido muy movilizante para mí porque mi chakra garganta me ha sacudido, porque un chakra fue una movida, y bueno, fue una de las cosas que estuvimos viendo de lo que nos dejó la cuarentena del fin de semana, ¿no? Entonces ha sido muy removedor. Y nada, y lo que he estado pensando durante estos días del mantra y sobre todo con las preguntas que nos has compartido, es que yo me siento como capa de cebolla, como que todo el tiempo uno tiene que estar como, bueno, sí, suelto y suelto y suelto, pero me da la sensación de que lo sigo haciendo de la mente, ¿no? Entonces digo, ¿y esto hasta cuándo va a ser, no? Yo te veía ahora decir soltar, 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 y yo digo, voy a seguir sacando capas de cebolla. Y después otra cosa que quería preguntarte con respecto a la resistencia, porque me da la sensación de que las razono mucho, porque tengo esta resistencia, pero entonces digo, ¿cuándo me voy a, digo, yo pregunto, ¿no? Digo, Dios mío, ¿cuándo me voy a rendir? Porque siento que no es real, que no lo estoy haciendo, a pesar de que, no sé, creo que esto es de la mente, o sea, si ya estoy dudando, ya sé que es ego, pero tengo esa sensación de cada vez que nos incorporamos hacia adelante, y trato de tener toda esa devoción y eso de hacerlo desde el corazón realmente, porque así lo siento. Pero al mismo tiempo siento que no termino de rendirme, o sea, como que hay miedo ahí y hay como todavía lo que decía un poco Andrés, ¿no? Uno sabe que algo está pulsando para hacer un cambio en uno, ¿no? Y como que todavía estás con miedo de hacerlo. Digo, ¿cuándo tiro la toalla y lo hago una vez? Entonces, no sé, no digo, ya está, hasta acá llego. No es que voy a seguir, es que voy a seguir, lo tengo claro, pero me parece que razono mucho todas estas palabras y usé mucho las preguntas, las leía, las respondía, pero siento que son como desde el razonamiento y no tanto desde adentro, no sé, algo así, espero me hayas entendido. Sí, Satnam, gracias, Caro. Ay, esta cebolla es muy grande. Hay que hacer sopa de cebolla, hay que hacer, no sé qué cosas más se puede hacer, plantar la cebolla, hay que regalarle cebolla a la vecina, eh, hay que hacer algo, pero hay harta cebolla. Sí, la verdad es que me encantaría, para mí también, decir, en algún minuto esa cebolla se acaba y no llega al corazón. Yo creo honestamente que es probable que no. Y lo digo también pensando en los procesos de elevada iluminación. Yo creo que lo que pasa es que al principio empezamos es como la cáscara dura de la cebolla, como que uno la saca rápido, ¿no sé? Hay muchas capas y empieza, y después como que va pelando más lento. Hay menos, las capas van saliendo un poco más lento, uno toma más tiempo, a lo mejor no tiempo en la forma lineal, como que uno observa y entiende más, y lo que se va quedando es lo más esencial, y queda el jugo, queda el corazón de la cebolla, y ahí uno empieza como a jugar con ella. Yo creo que es parte del proceso, sí, yo creo que lo que uno tiene que volverse extremadamente bueno es a darse cuenta de que está todo el rato uno luchando con el mundo. Sí, ese es el gran problema que tenemos. Estamos todo el rato luchando por algo. Y, y lo que queremos alcanzar no se logra con lucha. Y, y es un cambio de mentalidad. Entonces, yo con todo el amor que le tengo a veces a Kundalini Yoga y todo, a veces, y a yoga en general, pero el yoga que nos enseñan, nos han enseñado es carente de estos conocimientos profundos, ¿ya? Eh, Hay que cambiar la mentalidad. Hay que trabajar, las técnicas nos van a ayudar a tener el espacio y la potencia pránica para poder entrar en lo profundo de la mente y hacer un cambio, clic. Y cada vez que hacemos un clic, porque observamos un límite, clic, y tenemos la capacidad de redefinirlo en ese instante que lo ves.
Ahí es donde la magia empieza a suceder. Yo esto lo hago, lo he hecho, y les he contado historias de milagros que me han pasado a mí, que he estado súper enfermo y con dolores tremendos, y cambié la mentalidad, hice clic en esa creencia que me decía, que me hacía creer que yo podía enfermar, y en ese instante el dolor y la enfermedad desapareció, en un instante, no estoy diciendo una hora, un día, fue en un segundo. Yo he vivido esto, por tanto sé que es real. Lo que tenemos que volvernos a hacer muy bueno es a cambiar la forma de percibir ese límite, que es un pensamiento, que es una creencia. O sea, cuando vemos la resistencia, por ejemplo, que tú dices, a lo mejor estoy viendo esto muy desde la mente, ¿ya? Lo defines un poco así, un poco lo leí, ¿no es cierto? Lo que tú dijiste. Eh, bueno, en el momento que te estás dando cuenta, tienes que generar la capacidad, y esto es práctica también, pero generar la capacidad de decir, no, lo estoy haciendo desde el corazón. Es cambiar la narrativa en el momento que se te presenta el límite, se te presenta la tensión, el conflicto, la resistencia, la lucha. En el momento que identificas la lucha, la das vuelta. Eso es gurú, de la oscuridad del gu al ru de la luz. Eso es gurú. El gurú es ese momento que puedes cambiarlo todo y reinterpretar, redefinir. Una de las primeras cosas que uno tiene que redefinir es decir, esto es fácil. Si Dios es simple, Dios es fácil, no es difícil, pero no es. Lo único que lo hace difícil son todas las ideas que queremos creer y que nos aferramos a ellas. Entonces hay que empezar, la cebolla, hay que empezar a pelarla, empezar a reconfigurar. Entonces, el poder pránico y la capacidad de organización, que me queda 5% de batería, y la posibilidad de reorganización que nos puede traer la meditación, es para que tú entres en la mente en ese momento y observes resistencia. Yo estoy así, yo estoy como un policía tratando de parar auto en la calle. Estoy ahí. ¿A dónde está la resistencia? ¿A dónde está lo que no veo? Pero no con una narrativa, no hay voz, porque si empiezas a tener una locución en tu mente, olvídalo, no lo vas a lograr. Esto no funciona con locución, tengo que decirlo de la manera que lo estoy diciendo, pero uno está ahí, ¡pah! ¡Pum! Y empiezas a cambiar, a girar, a articular. Ahí quieren me trae el cargador, no escuchó. Así, me ayudáis ahí a... Entonces, tenemos que armarnos de paciencia, pero también tenemos que aprovechar cada meditación. Esto es parte de lo que decía yo antes, que eh, ahí sí. ¿Para qué meditamos? Pregúntense, ¿para qué meditar? ¿Ya? Eh, Está bien meditar para bajar el estrés, la ansiedad, bueno, no sé, incluso para volverse más creativo. ¿Ya? Si quieren crear algo nuevo, meditar te va a ayudar a tener creatividad. Y todas esas cosas son buenas. Y todas, de hecho, son en algún grado necesarias y útiles en el mundo humano. Y tenemos que aprovecharlas. Pero el fin último de la meditación es trascender la mente. ¿Cómo se trasciende la mente? Redefiniendo los parámetros de la mente en tu experiencia de meditación. Entonces, yo personalmente lo que trato de hacer en las meditaciones, ah, tengo algunos distintos objetivos. Uno es a veces, quiero sentir a Dios en mí, sentir amor, porque a veces yo no siento amor. A veces no me siento enamorado de la vida. A veces no me siento enamorado de mí mismo. Me pasa también. O sea, a veces medito para volver a sentir amor. Eh, pero cuando estoy relativamente enamorado de mí y por tanto de la vida, mi meditación la hago operacionalmente para ver los límites, ir cambiándolo, 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 dejando, votando. Yo no soy esto, yo no soy esto, yo no soy mente, yo no soy el ego, yo sí siento amor, yo soy corazón. No, estoy diciendo palabras, porque esto no tiene que ver con hablarse.
¿ya? Si tú meditas con un diálogo en la mente, te falta todavía mucho por aprender cómo meditar, ¿ya? Para que traten de tener esto en sus mentes. Cuando meditamos, hay que apagar el locutor. El locutor se apaga, se empieza a apagar en la medida que uno hace pranayama y se concentra con todo lo que uno tiene que hacer, ¿ya? Pero cuando empiezas a contarte una historia, ay, aquí, ay, estoy llegando, estoy a punto, ya, sí, aquí, igual que la otra vez, estoy a punto de llegar, ay, no, se te fue. Porque en el momento que tú le pones atención a algo, lo que está pasando se va. Y ahí está la explicación que te estaban diciendo a ti en la formación del waje, ¿ya? Cuando waje guru, el waje, que es el éxtasis de ese momento, el problema es que si tú reconoces que está pasando algo milagroso y lo quieres observar, lo quieres atrapar, se te va a ir. Se te va. El milagro no lo puedes atrapar, solo lo puedes permitir. Entonces, si dentro de nuestro proceso estamos teniendo una experiencia, pasa algo milagroso, como a mí, por ejemplo, que cuando se me fue ese dolor, que llevaba 3 días sin dormir, dolor físico, sintiéndome pésimo, cuando sentí lo que estaba sucediendo, no quise aferrarme a nada, me quedé siendo un testigo de lo que estaba sucediendo. No lo quise definir, no quise interpretar, no quise hacer nada. Porque gracias a Dios, porque esto me ha pasado, que he estado en esos procesos y mira lo que está pasando. Y cuando tienes eso, lo- no pasó, no va a pasar. Entonces esto tiene que ver con el concepto de la mente neutral que hablamos mucho en Kundalini Yoga, también lo hablamos en Divine Touch, que la neutralidad significa que no importa que se te aparezca Jesucristo al frente y te diga, hijo mío, te bendigo. Da igual. O sea, eso. O sea, o llega alguien con un cheque y te dice, aquí te voy a pasar 20 trillones de dólares para que todas las generaciones de tu familia... Bueno, yo creo que yo, si salgo en la meditación, a lo mejor lo agarro. Sí, puede ser. Total, todo esto es una ilusión. Pero el ejemplo que iba a dar es, ok, no, 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 no reaccionar, no reaccionar. La reacción siempre es del ego, aun si está sucediendo un milagro. Porque el reaccionar frente a un milagro es no creer en el milagro. Por eso te sorprende. Entonces, todo este mundo de la meditación es súper interesante cuando uno, por lo menos para mí, yo no sé si esto es interesante para ustedes, pero es interesante el observar estos fenómenos, porque esto es lo que hablan los grandes maestros. ¿Cómo vivo la experiencia de desapegarme del mundo? Eso no quiere decir de que yo no vaya a participar de él, y aquí está siempre no, ¿cuál es la palabra que quiero decir? Como la contradicción, que en la medida que más te desapegas, de hecho te involucras más, pero sin apego. Y un involucramiento honesto, verdadero, no interesado, porque todos tenemos intereses, po. Imagínate vivir sin un interés, o sea, que hacer algo alguna actividad en tu día que no tenga un interés. Todo tiene un interés porque es puro miedo. Tú vas a pagar una cuenta porque tienes miedo que te vayan a cortar la luz. Y porque tienes miedo de qué va a pasar si me cortan la luz, no voy a tener internet, no voy a poder trabajar, no tengo idea, no voy a poder ver Netflix, lo que sea. Pero uno por miedo va a pagar la cuenta. O porque eres mal ciudadano, pero al final es miedo. ¿Qué tiene que ver ser buen ciudadano o mal ciudadano si pagáis o no pagáis la cuenta cuando las empresas ganan miles de millones de dólares? Uno podría tener otra visión. Eh, es el miedo, es la disolución del miedo. La que tenemos son las resistencias. El miedo es resistencia, el miedo es contracción, el miedo es lucha. Entonces volvámonos buenos para identificar
todo esto en nuestra vida cotidiana y sobre todo cuando estamos en la meditación, que podemos entrar mucho más profundo, y si aprendemos a identificar estos límites, los apegos, los deseos, los límites, las resistencias, todo lo que está limitando nuestra expansión, y aprendemos a hacer el ejercicio que les prometo que es bien difícil de explicarlo en palabras, pero que tú puedes cambiar la dirección de la forma en que gira ese pensamiento, para decirlo de una manera media física, porque literalmente es lo que yo siento que sucede cuando yo lo hago. eh, Vas a poder tener saltos cuánticos, saltos cuánticos. Entonces, de hecho, cada vez más yo siento que hay demasiada información en este planeta y hay que volver a veces a lo simple, incluso a lo antiguo, ¿ya? Que tiene mucho que ver con esta dimensión de la meditación, que lamentablemente muy pocas personas entienden, muy pocas personas han vivido y por tanto muy poco se enseña en la práctica. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario antes de cerrar y cerrando el día de hoy? Bien, estamos con la mente, entonces no hay ego en este momento. Pero, ¿se dan cuenta que la mente está más suave o no? ¿Está más suave en general o está loca? ¿Está dando vuelta? Bueno, está dando vuelta a lo mejor para un lado que está bueno. Está bueno. Oye, Fátima, iba a decirte que hay un mantra en Kundalini Yoga que a lo mejor has escuchado, que también es bien interesante porque es como también es de este gurú, de un libro, el Jap Sahib, que también habla sobre las cualidades divinas, ¿ya? De Dios, que a mí me encanta. Por mucho tiempo se lo ponía a mis niños para que se fueran a dormir. De hecho, todavía a veces lo hago. Y este se llama Ayaí Alaí, ¿ya? Bueno, de ahí te lo puedo mandar, pueden escucharlo también. Es bien interesante el mantra, y una versión que a mí me gusta harto. Hay varias versiones que me gustan, que duran 1 hora, que uno las puede poner, y es como que uno empieza a flotar como en las nubes un poco. Empieza a recitar el mantra, está de fondo, y uno como que empieza a entrar, como que lima las asperezas. Y está bien lindo. Bueno, Sí, por favor, Satia, mándamelo, que yo soy fan de poner mantras en casa y me encanta ponerle a los chicos, pero me pasa que yo los disfruto, mis hijos los cantan felices y mi esposo reniega. Es como que puedes apagar eso, que no lo tolero ni un poquito más. Ahí hay conflicto. sí, pasa. Está bien, pero en la medida que lo trates de a poco ir poniendo y lo trates de sostener, el mantra trabaja mucho en las estructuras mentales. Y de hecho, si lo vas poniendo, claro, ¿qué es lo que él se está confrontando a paradigmas, po. Por eso lo niega, ¿ya? Pero igual va haciendo su tejido. Ahí te las mando por el grupo, un par de versiones de ese mantra que son largas y son como, bueno, lindas, hay varias, pueden buscar la que les guste. Bueno, antes de terminar, les quería decir un par de cositas breves. Una es que el último día queremos hacer esta misma meditación, pero vamos a hacer 2 vueltas, ¿ya? O sea, va a ser 22 minutos, ¿ya? Ese sería el sábado, ¿no es cierto? Estamos a jueves. Y ahí para que ojalá tengan un poco más de tiempo para ese último día, para ver también cómo funciona el extender el tiempo, ¿ya? Va a ser una aventura linda. Y lo otro también decirles, por si acaso ustedes o los que vean la grabación les llega a interesar, vamos a abrir, hacer retiros de nuevo acá en Costa Rica, retiros personalizados. Si una persona quiere venir y quiere tener una experiencia aquí en el Caribe de Costa Rica con nosotros, y se hace a la medida también, ¿ya? O también vamos a abrir el hacer grupo, ¿ya? Si de repente, bueno, si uno quiere venir con su pareja, que es esto ya no está pasando, que tienen pareja, o si vienen con amigos, o si armamos un grupo, todas esas posibilidades están. Esa es una de las cosas que quería contarles por si acaso tienen interés y está dentro de sus posibilidades.
Así como espero en el futuro también que nos vayamos todos a meditar 10 días Vipassana, la meditación del Buda a Katmandú, en Nepal. Estaría buena esa, ¿ah? A mí me encantaría. Ahí vamos a ver si podemos también hacerlo. No es algo que hacer en el corto plazo, ya sería en el mejor de los escenarios el próximo año. Y, y también vamos a viajar a Chile, vamos probablemente a estar en Chile algunos meses, y allá también vamos a estar haciendo retiros. Y cosas de este tipo. Ahora también estamos abriendo una nueva fecha para quienes quieran entrar en la formación de Divine Touch, ¿ya? Así que si alguno de ustedes no ha estado, que hay varios que ya pasaron por todo esto, pero si no han entrado y quieren saber más, eh, a mí me encanta, obviamente me encanta lo que hago, así que me encanta enseñar Kundalini, me encanta enseñar Divine Touch, pero hablamos mucho de estos temas. Y es una enseñanza bien linda, con una metodología también de apoyo para acelerar los procesos personales, que la verdad es que está súper bueno. A todo esto, Andrés, yo el otro día que justamente estaba teniendo muchos pensamientos así como negativos y de suicidio y todo, le pedían a Kira, nosotros, Casa Herrero, Cuchillo Palo, nunca nos hacemos sesiones de Divine Touch. Y yo le dije, Nakiran, por favor, ahora lo necesito, porque yo no puedo lidiar conmigo mismo en este momento. No quiero forzarme a, a hacerme algo. ¿Por qué no me ayuda esto? Y me hizo una sesión, me cambió todo. O sea, soy otro, ¿ya? Entonces, también recordemos, o sea, y sobre todo los que han estudiado Divine Touch, yo amo Kundalini Yoga, pero hay cosas que Kundalini no hace que Divine Touch sí te puede entregar y que las resuelve súper rápido. ¿Ya? En la medida que les damos el espacio, o pedimos ayuda, o que alguien lo haga por nosotros si no lo podemos hacer nosotros mismos a nosotros mismos. ¿Ya? Bueno, si pudiera poner el Eterno Sol acá, que no puedo porque estoy en el iPad, me encantaría, pero los invito a que cerremos cantando 3 Satnam, como lo hacemos al final de las meditaciones. Quiero ver eso sí, si puedo apagar acá el filtro del audio, parece que no. Es que creo que aquí si canto o hago cosas, el filtro del Zoom me corta la voz. Pero bueno, como salga. Pongamos las manitos juntas entonces en mudra de oración frente al chakra corazón. Tocamos el pulgar en esa zona, sentimos esa conexión, nos estiramos hacia arriba, llevando la coronilla al cielo, elevamos el pecho, entramos el mentón, ojos cerrados y girados al entrecejo. Y te invito a inhalar profundo, a exhalar, inhalar profundo. A exhalar, inhalar profundo. A exhalar. Y con la siguiente inhalación a vibrar el Satnam. Inhala. Satnam. 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 Waheguru. Que todos los seres de todos los mundos sean felices y vivan en paz. Satnam. Muchas bendiciones, que sueñen con los angelitos, como le decimos a nuestros hijos, que descansen y nos vemos mañana, a la misma hora, en el mismo canal. Y, ¿alguno de ustedes se inscribió al evento del Portal 88 que voy a hacer? Va a estar bien interesante porque va a ser bien distinto. Es un evento gratuito, así que si quieren, se pueden inscribir o me avisan si quieren más información. Los espero ahí también, va a estar interesante ese espacio. Satnam, buenas noches. Chao, gracias. Que Chao, chao. descansen. Chao, chao, gracias.